Dios. Y con esta declaración podamos saludarlo, abrazarlo, alentarle y decirle: sé que Dios va a hacer en tu vida como la ha hecho en la mía. Muchas gracias, grupo de alabanza, muchas gracias por este tiempo. Qué hermosa declaración, porque podemos dar testimonio de lo que nuestro Padre ha hecho en nuestras vidas. Les invito a que podamos tomar asiento para que podamos comenzar esta mañana. Si las diapositivas y la presentación ya está lista, me confirma cabina, por favor. Cabina. Creo que está despertando cabina. Muy bien. Voy a hacer una pequeña oración y ahí, mientras usted está en su lugar, pueda inclinar su rostro y que Dios pueda hablarnos esta mañana. Creo firmemente que cada día es una oportunidad que Él nos da para que podamos ser afirmados en verdades que Él quiere seguir construyendo en nosotros. Así que esta mañana, pues que una verdad más sea afirmada en nuestros corazones. Padre Santo, te agradezco por este día, te agradezco por tu palabra, Señor, te agradezco por lo que tú vas a hacer en esta mañana y te pido que tú afirmes, Padre Santo, tu palabra en nuestros corazones. Que cada semilla que caiga el día de hoy, que provenga de ti, Señor amado, caiga en tierra fértil, Señor amado, que podamos escuchar lo que tú has traído para nosotros el día de hoy y que podamos ser afirmados, alentados, exhortados, Padre Santo, conforme a lo que necesitemos, Señor. Gracias porque podemos escucharte, papito. Te pedimos que nos hables, venimos con corazones dispuestos a escucharte, como hambrientos, Señor amado, de tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Saben, estos días, este tema, no estos días, ya deben ser unos 2 meses que estoy estudiando y dándole vueltas al tema que vamos a tratar el día de hoy, que puede parecer un tema que ya lo conocemos, que ya lo sabemos en información, pero que Dios como que daba muchas vueltas. Yo estuve hace unas 3 semanas en Santa Cruz y yo sabía que tenía que predicar. El título de la prédica ya era Presencia Revelada. Y hablaba un poco en esencia, y esta es como la segunda parte de lo que fue allá mi prédica, pero sentí este fuego en mi corazón y decía: Dios, ¿de qué voy a predicar? Y Dios me decía: tú sabes que es ese tema. Y yo: Dios, no quiero repetir prédica, le decía, quiero predicar de otra cosa. Pero el jueves que estaba estudiando y armando lo que iba a ser la prédica desde el día domingo, Dios volvía a traer una afirmación tan fuerte y le decía: Señor, amén. No predicamos sobre la nueva revelación o el nuevo conocimiento que haya. Predicamos por tu rema, por lo que tú estás hablando, por lo que tú afirmas en nuestros corazones. Entonces, si el día de hoy dice: yo ya me sé eso, pues tenga en su corazón la predisposición de que Dios quiere nuevamente afirmar un fundamento en nosotros. Amén. Amén. Entonces, el título de la prédica se llama Perdidos en la casa. ¿Cuál es el título de la prédica? Yo me hacía muchas preguntas producto de conversaciones que tenía esta temporada. Estuvimos con un grupo pequeño que se llama Cómo escuchar la voz de Dios. Fue muy retador para muchos de nosotros que estábamos dentro de ese grupo pequeño. Y declaraciones, testimonios terminando el grupo pequeño me hicieron estremecer el corazón. Una de ellas, 2 hermanos nos contaban que habían conocido a Dios mucho tiempo atrás, que habían vivido cosas sobrenaturales de Dios, habían visto milagros, en especial uno de ellos tenía mucha revelación, tal vez en una presencia manifiesta, ver milagros, ver poder de Dios, ver sanidades, tener sueños, tener visiones. Nosotros decimos: wow, qué increíble, hermano, usted ha visto esas cosas, usted ha tenido esas experiencias. Y nos decía: sí. Pero recuerdo que ya él, a medida que pasó el grupo pequeño y nos hicimos más familia, pues él abrió su corazón con nosotros y nos dijo que en una temporada él había decidido irse al ateísmo. Nosotros, ¿qué? O sea, para mí fue una declaración tan fuerte de decir: ¿cómo? Si esta persona, por las cosas que nos contaba, por los testimonios que él contaba en el grupo pequeño, en cómo han escuchado la voz de Dios, cómo Dios les ha hablado, él decía: sí,
producto de muchas pruebas que yo tuve, en una temporada decidí, o sea, vino a mí una confusión de decir, ya no creo en Dios. Por esto que me está pasando, por estas pérdidas que estoy teniendo. Y era como una tras otra que me daban y me volví al ateísmo. Por mucho tiempo caminé así con otra persona más y fue muy duro, decía él, ¿no? Contaba cómo solo Dios pudo rescatarle de esta temporada. Y yo me hacía una pregunta, o sea, eso generaba una pregunta. ¿Cómo el corazón de estas personas pudo volcarse habiendo visto poder de Dios? Habiendo visto señales y tantas cosas que él nos contaba. O sea, había en mi corazón una pregunta sin respuesta. Y la plasmé hoy en esta primera parte. ¿Podemos estar en el templo y no conocer al Dios del templo? ¿Cómo podemos llegar a este punto? Y quiero que nos vayamos a una historia muy conocida en la Biblia que nos refleja una realidad que podemos atravesarla. La Biblia dice, el que esté firme, el que está caminando bien, no dice el que está perdido, el que está en otros lugares, dice, el que está firme, cuide de no caer, dice su palabra. En 1 Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Recordemos un poco la historia. En la época de los jueces, ya el último juez, Elí, que era sumo sacerdote en esta temporada de la historia, que ministraba en el templo en la presencia de Jehová, tenía 2 hijos. Uno de ellos era Ofne y otro era Fines. Recordemos esta historia que creo que ya la hemos trabajado mucho, pero esta historia nos refleja esta realidad. En esta declaración nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué significa la palabra conocimiento? Si nos vamos a la raíz de este término. Implica, del ginosco, implica relación profunda, como entre esposos. Haciendo una referencia en Génesis 4:1, que hace la expresión de la unión de un hombre y una mujer, en este caso Adán y Eva, que dan a luz a sus hijos. Esta palabra conocimiento habla de esta relación profunda, de esta conexión, de alguna forma este conocer en profundidad que da fruto algo. En el ejemplo que nos da aquí la Biblia en referencia, un hijo natural, producto de la unión de 2 personas. La Biblia aquí en este pasaje está diciendo que los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo? O sea, recordemos un poco, Elí era el sumo sacerdote, sus hijos eran también sacerdotes dentro del templo, ellos también tenían tareas dentro de todo lo que significaba los rituales y los que hacíamos, pero recordemos un poco qué es lo que hacía un sacerdote. O sea, podemos leer y decir, sí, los hijos de Elí estaban perdidos y no tenían conocimiento, pero otra vez yéndonos a la profundidad de cómo era la vida de un sacerdote. Cualquiera podía ser sacerdote, cualquiera podía llegar y tener esas funciones, no, tenían características especiales, tenían lógicamente una preparación específica. Y quise anotar como algunos puntos de cómo se debía preparar un sacerdote, qué es las cosas que un sacerdote debería cumplir mínimamente. Hay muchas cosas, pero traté de hacer como un punteo específico para que asentemos qué es lo que Dios está diciendo, esta declaración, el peso que tiene esta declaración. No tenían conocimiento, pero estaban dentro del templo. La Biblia declara que ellos no tenían conocimiento, pero estaban ministrando. No tenían conocimiento, pero ofrecían ofrendas. ¿Qué hacía un sacerdote? ¿Cómo se preparaba? ¿Cualquiera podía ser sacerdote? ¿Qué características? Era algo hereditario. Venían de la tribu de Leví. Su educación estaba en el Torá, en la ley. Ellos tenían que aprender los 5 primeros libros de la Biblia. Desde muy pequeños, ese conocimiento tenía que estar grabado dentro de ellos de memoria. Tenían bastante información. Los sacerdotes tenían una preparación, no desde grandes, desde niños. Eran familias escogidas. Había una herencia de por medio. El padre era el principal maestro. Los padres, lógicamente sacerdotes, enseñaban a sus hijos de por qué hacían las cosas, de qué significaba esto, de la profundidad de lo que lo hacían. Santidad personal. Se esperaba que estas personas vivieran en pureza moral.
A los 25 ellos ya más o menos entraban al servicio, pero tenían un recorrido, tenían mucha preparación, tenían mucho conocimiento. Y estas cosas son las que me hacían preguntarme: Dios, ¿cómo tú puedes decir que un sacerdote, en este caso Ofni y Fines, no te conocían, no te temían? Eran hombres impíos, estaban dentro de la casa y hacían muchas cosas y tenían mucho conocimiento, o solo información. Había mucha estructura, mucha religiosidad, o había vivencias. ¿Sabían por qué hacían las cosas? Y esto generaba una duda en mí, porque decía, o sea, ¿cómo ellos con tal preparación, con tanto tiempo, con tantas características, con lo que implicaba ser un sacerdote y presentar ofrendas, Jehová podía dar esta declaración? Dios podía decir: ellos no me conocen. Y era una vez más a la historia que me repercutía al inicio. Podemos haber visto milagros, podemos haber visto mucho poder de Dios, y que no estemos conociendo a Dios. ¿Esto es posible? La Biblia nos refleja en esta historia, en medio de esta declaración, que sí había personas dentro del templo, dentro donde la presencia de Dios habitaba, que no le conocían. Pero en contraposición, también había otra persona, Samuel. En 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hay un punto que tenemos que resaltar en la historia. ¿Qué es? Que en ese tiempo la voz de Dios no se manifestaba por todos. Habían canales, voceros, profetas. En este caso, Elí era el juez de este tiempo y era el que de alguna forma era el sumo sacerdote, el canal de comunicación para el pueblo, para todos los que estaban ahí. Eran ellos, los sacerdotes, eran el medio de comunicación para que tengan esa relación con Dios. Ellos presentaban sus ofrendas para expiación de sus pecados. Una declaración que me asombra aquí es que dice que en aquellos días no había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba. Qué triste que en aquel tiempo esos eran los medios para que podían de alguna forma tener una conexión con Dios. Pero había un hombre diferente. Yo sé que ya se conoce la historia, pero solo quiero dar como la plataforma y el pie. Sí se puede estar dentro de la casa y no conocer a Dios. Sí se puede hacer mucho, sí se puede tener información, pero no conocerle. Pero ¿quién sí le conocía en esta historia? ¿Quién sí la Biblia refleja que era alguien que ministraba en su presencia? Samuel. ¿Cuál era la característica que resalta en esta historia de Samuel? Que él vivía en la presencia, dormía cerca de la presencia, habitaba en su presencia. Es tan complicado ver la barrera que antes ellos tenían para comunicarse con Dios, para tener una relación con Dios. ¿Saben? Todo lo que se construye con Cristo es a base a relación. Recordaba la prédica de la semana pasada que dio Irra. Hablaba sobre la santidad y sobre ese tema tan importante y decía: relación, relación. Y en base a la relación, al conocer que tengamos con Dios, muchas cosas en nuestra vida son afirmadas. 4 personajes: Elí, sumo sacerdote; Ofni y Fines, sus hijos, que estaban lejos de Dios, no le conocían, declara la Biblia. Trabajaban en el templo, pero no. Samuel, otra persona, vivía en la presencia de Dios, dormía cerca de la presencia de Dios. Y esta es historia que nos asienta un poco esta verdad de que podemos estar perdidos dentro de la casa, de que tal vez probablemente podamos haber iniciado correctamente la carrera, pero en el camino tal vez habernos extraviado. Me hace decir, hay alertas que debemos dar este tiempo a la iglesia.
Hay alertas, campanas que deben sonar para que nosotros seamos alertados. ¿Cómo estamos? ¿Nos hemos acomodado? Y Dios me decía, ¿estamos en peligro? ¿Hay una generación que pueda estar en peligro? ¿Qué serían esos indicadores para que nosotros el día de hoy podamos hacer una evaluación interna? Decir, Señor, ¿te conozco? Y me hacía esta pequeña como revisión, como cuando vamos al médico, o como los que tenemos lentes. No es que una sola vez en nuestra vida nos hemos medido nuestros lentes, hemos visto cuánta dioptría teníamos y listo. Uno tiene que hacerse una revisión constante, mínimo cada 6 meses, una vez al año, para ver cómo está nuestra vista. Lo mismo pasa con nuestra salud. Necesitamos hacernos chequeos para ver cómo estamos. Y como cuerpo y como iglesia, de la misma forma, necesitamos revisarnos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en peligro? Es la siguiente parte. Es un checklist. Una antes. Estamos en peligro. Busca la parte de decir estamos en peligro. Ok. Cabina. Estamos en peligro, dice la diapositiva. Cabina. Bueno, les explico. He hecho como en base a lo que estábamos leyendo, lo siguiente. Estamos en peligro si vivimos únicamente de la revelación ajena, toda la vida. Así no vamos a poder crecer. Estamos en peligro si no tenemos raíz y solo somos emocionales. Solo somos encendidos en congresos, en conciertos, en cultos. Estamos en peligro si se ha vuelto aburrido el lugar secreto o si no lo tenemos. Estamos en peligro si solo sabemos de Dios en información, pero no le conocemos. Estamos en peligro si nos acostumbramos. Creo que a medida que uno tiene un recorrido, entre comillas, vamos a decir, porque a la verdad hay mucho para conocer de Dios, podemos tener estos síntomas y podemos acostumbrarnos. Podemos aprender de alguna forma a acomodarnos en una posición y no ver la profundidad y las riquezas y todo lo que Dios tiene para nosotros. Escribía una frase, ahora sí, un peligro para esta generación es vivir en una posición sin relación. ¿Posición? Sí, soy hijo de Dios. Posición, sí, Dios me ha salvado. Posición, sí, soy salvo. Posición, sí, soy cristiano. Un título. Pero no tengamos esa relación o no estamos construyendo esa relación. Algo que debemos entender con urgencia es que todo lo que viene, todo lo que está por venir, como dice su palabra, tiempo de dolores, tiempo de dificultad, la noche está avanzada, el tiempo del cual la Biblia habla para que nosotros nos preparemos para su segunda venida, habla de mucha maldad. La Biblia dice que la maldad del hombre se va a incrementar. Habla de una temporada cual no la ha habido nunca. ¿Estamos listos? ¿Conocemos lo suficiente de Dios para enfrentarnos a ese tiempo? Y no solo a esa temporada que la Biblia describe, sino a nuestras mismas pruebas y dificultades. ¿Cuánto de lo que conocemos de Dios nos afirma que en el tiempo de la tempestad podemos estar afirmados, en tiempo de dolor, en tiempo donde todo puede no parecer y no tener sentido en nuestras vidas, nos está sujetando lo que hemos vivido, lo que hemos conocido, el Dios que ha sido revelado a cada uno de nosotros? Sí, es un peligro para esta generación vivir en una posición sin relación. Algo que quebraba mucho mi corazón es que
Es bueno y es tan hermoso ver cómo tenemos tanto acceso a tanta información, de tantas prédicas, de tanta, incluso no solo comida de la casa, si podemos decirlo así, de tantos lugares. El pastor Fidel en algún momento decía: yo me congrego en un lado, me congrego en el otro, reviso las prédicas de Santa Cruz, de El Alto, veo cómo están las iglesias, qué es lo que Dios les está hablando. Y es verdad, pero nos hemos acostumbrado solo a recibir. Dice que esta generación, hablando de la tecnología y el conocimiento, es probablemente una de las generaciones más ignorantes que se va a levantar. Un estudio de Harvard lo decía y lo leía. ¿Por qué? Porque está usando la tecnología no para saber más, para reducir sus conocimientos, no como debería ser usada. Esta generación tiene alcance a tanta información, a tantos cursos, a tantas cosas, pero la usa de forma diferente. La inteligencia artificial y todo lo que se hace, que podría ser usada de otra forma, está de alguna forma destruyendo a una generación que se está volviendo floja, ociosa. Hay mucho para recibir de Dios, pero Dios quiere que demos el siguiente paso. Dios quiere que no nos conformemos con lo que tenemos, con lo que escuchamos, con lo que nos dan. En Mateo 25, la Biblia habla de una parábola de las vírgenes prudentes y de las prudentes y de las insensatas. Habla de que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Habla de que ambas se durmieron, pero habla de una característica especial. En Mateo 25, 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros las mismas. Hay una generación que está en peligro de vivir del aceite de los demás, que solo quiere vivir del aceite de los demás. Y saben que en el día de la prueba, en el día de la dificultad, en el día de tu examen, en el día de la tempestad, en el día en donde te pegue y te golpee la incredulidad y toque tu puerta y toque tu casa, no va a ser suficiente la revelación de tu pastor. No va a ser suficiente el mensaje que te habló tu papá. Necesitas construir tu historia. No podemos vivir de aceite prestado. Ya no. Y esta generación está en peligro. Estamos en peligro de decirle: Señor, no me conformo. ¿Saben cuál es la respuesta? Y que tenga éxito lo que hacen cada persona que está en este lugar, que se levanta a dar una palabra de Dios, que se levanta a predicar, que se levanta a enseñar. ¿Cuál es el éxito de su grupo pequeño? ¿Cuál es el éxito de la reunión de los sábados, de los jóvenes, de los prejuveniles, de los matrimonios, de los cultos dominicales, de los congresos, de todo lo que pueda haber? ¿Sabe cuál es el éxito? Que usted corra a Jesús, que usted diga: wow, qué increíble lo que me han enseñado, qué asombroso, hay un fuego que arde en mi corazón, pero no es suficiente y quiero más. Quiero mi propio aceite. Quiero mi propia revelación. No quiero solo escuchar lo que otros dicen, lo que Dios ha hecho en otras vidas y en otras familias que me suman. Quiero lo mío con Cristo. ¿Y qué significa tener lo mío con Cristo? ¿Qué significa que yo no me preste aceite de los demás? ¿Qué significa que yo tenga mi propio aceite? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener la revelación de Jesús? Hay algo que aprendí y que si quiere usted entender un poquito más, puede escuchar esa prédica que di que se llama Presencia Revelada. Pero solo quiero tocar un punto de esa prédica. La presencia de Dios tiene niveles. En un primer nivel está la omnipresencia de Dios.
esa omnipresencia de Dios es que Dios está en todos lados, es una cualidad de Dios. Aunque nosotros no nos demos cuenta, Él está acá, está en el otro lado del mundo. Es una forma de presencia de Dios. El segundo nivel de esta presencia es la presencia manifiesta. ¿Qué es esta presencia manifiesta? Es esa declaración que se hace cuando dice, literal, manifiesta. He sentido a Dios de muchas formas. Cuando estamos en medio, no sé, de un campamento, mi primer amor, y decimos, qué increíble se ha sentido la presencia de Dios en medio de la alabanza. Qué increíble ha sido como Dios se ha movido en medio de este rollo, en medio de lo que ha hablado y de tantas cosas que vivimos en el campamento. Hemos sentido la presencia de Dios. Cuando la vemos manifiesta en eso, en milagros, en acciones que nosotros hemos visto, en revelación, en no sé, visiones, manifiesta una presencia de Dios, se ha hecho real en nuestras vidas. Ese es un nivel, pero hay un nivel más, presencia revelada. ¿Qué implica esta presencia revelada? Todas estas presencias suman a que nosotros construyamos ese conocimiento de Dios. Pero esta presencia revelada habla de literalmente conocer a Dios de primera fuente. ¿Cómo es este conocer la revelación de Jesús? ¿Cómo es este conocer esta presencia revelada? Y quiero irme a un pasaje. En Mateo 16, del 13 al 16 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y a vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta mañana Dios decía que quería hacerles esta pregunta. ¿Qué dice este pasaje? Que Jesús estaba yendo a Cesarea de Filipos y estaba en esta región donde había mucha incredulidad, muchos dioses. Pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Habían muchas posiciones, pero la pregunta que de alguna forma estremece el corazón, y Jesús les pregunta a ellos: ¿quién dices que soy yo? Para ti, ¿quién soy yo? Esta mañana Dios quiere hacernos esta pregunta: ¿quién dices que soy yo? ¿Me conoces? ¿Cuánto de lo que soy yo hay en ti en relación? ¿Tenemos una relación? O probablemente tal vez la teníamos y la descuidamos. Nos hemos extraviado en el camino. ¿Quién dices que soy yo? Creo que esta es la pregunta que constantemente nosotros debemos hacernos, porque podemos perdernos en el camino o extraviarnos. Hay una generación que con urgencia necesita conocer a Dios de forma real, de primera fuente. Cuenta la historia que había un misionero que se fue a un lugar y les mostró una lámpara eléctrica y él les daba luz, alumbraba ese lugar mientras él estaba ahí. Podía iluminar su camino, iluminar esa región donde la electricidad no había llegado. Pero cuando él se fue con él la luz, se fue con él la guía, se fue con él. Los lugareños ya no tenían esa luz, no tenían esa forma de iluminarse. ¿Estamos en peligro de ser esos lugareños? De que si se nos van la persona que nos enseña de Dios, si perdemos a nuestro líder de nuestro grupo, si no buscamos fuentes donde busquemos más de Dios, ¿estamos perdidos? Realmente usted puede en serio volcar su corazón y decir: si voy a mi casa, me encierro en mi cuarto y no hay ni alabanzas, ni una atmósfera preparada y solo estoy yo, ¿es aburrida la presencia de Dios? Hay desespero en mi corazón
por encontrarme en mis cuatro paredes donde nadie me ve con Cristo? ¿O solo vivo recargando mi batería domingo a domingo para que me dure la semana? Para que me dure hasta el miércoles. ¿O realmente estoy construyendo mi historia con Él? Le estoy conociendo. Necesitamos con urgencia que lo que vivimos y la gloria que experimentamos en esta casa y en este lugar, producto de que su presencia se hace manifiesta, en la misma intensidad pueda haber en nuestras casas y en nuestros hogares, en nuestro secreto, donde nadie nos habla, donde nadie nos obliga a comer, donde en nuestro corazón hay la revelación de Jesús, de decir: he conocido a alguien y quiero más de Él. Puede decirle a la persona que está al lado: ¿tienes un lugar secreto? En el grupo pequeño que teníamos, recuerdo que una de nuestras tareas era esa: con urgencia tener un lugar secreto, con urgencia tener un lugar especial. Muchos decían: es al borde de mi cama. Está bien, pero tienes ese lugar. Es duro, pero es real. Si ahora con los problemas y las dificultades que pasamos muchas veces, y en serio me incluyo, muchas veces he sentido mis piernas temblar y decir: Señor, no entiendo muchas cosas y muchas cosas me duelen y muchas cosas me confrontan, pero ¿qué me sostiene? Que te conozco, que te conozco, Dios, que puedo hacer la declaración de Job: te oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que cada uno de nosotros pueda hacer esa declaración. Sí, me ha sumado lo que mis padres me han enseñado, me ha sumado lo que he aprendido de la boca de mi papá, de mi mamá, de cómo les veía orar. Ha sido hermoso. De cómo mis maestros en la escuela dominical me han enseñado. Me ha sumado en los domingos, en la mañana, escuchar las prédicas. Me ha sumado ir a congresos, al congreso Trasciende, y saber lo que Dios dice de la familia. Me ha sumado. Pero lo que me sostiene es lo que yo he visto, lo que yo he palpado, lo que yo he conocido. Eso es lo que me sostiene. Porque el día que golpee el enemigo y te digas: es que ya no creas en Dios, mira esto, mira el otro, mira cómo no ves respuesta en esta área de tu vida, o mira cómo no hay una aparentemente solución, tú le puedes decir: yo me he encontrado con Jesús, tengo una relación con Él, le conozco. Ya no solo puedes decir: sí, he escuchado que Él ha sanado, he escuchado que Él ha sanado cáncer, he escuchado que Él ha sanado muchas cosas, he escuchado que Él ha restaurado hogares. Si no puedes decirlo, ¿y quién de alguna forma niega lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, lo que nadie me ha contado? ¿Quién me quita mi experiencia? ¿Quién me quita lo que yo sé? El Cristo que ha salido a mi encuentro y ha sido revelado. Cuando necesitaba una palabra y he buscado de Él y Él ha traído la confirmación. ¿Quién me quita mi historia con Dios? Así como la salvación es personal, pues el conocer de Dios también. Eso les decía a mis hermanos: cómo quisiera que por ósmosis ustedes puedan conocer al Cristo que yo he conocido. Cómo quisiera solo tocarles y que haya tanto entendimiento del Dios que ha salido a mi encuentro. Recuerdo que había una temporada donde ellos estaban ahí pues en su etapa difícil y mi corazón sufría porque decía: Señor, no te conocen. Recuerdo hace muchos años atrás que estábamos aquí en medio de la alabanza y los veía los dos más chicos sentados, aburridos, como que ya vámonos de aquí. Y me dolía mi corazón de verlos ahí. Decir: ¿cómo no pueden sentir lo que yo siento? El Dios que ha salido a nuestro encuentro. Y me dolía verlos en esa condición.
necesitamos con urgencia entender que necesitamos conocer al Cristo revelado. Que todo lo que experimentamos suma y jalamos en lo que podemos, pero no podemos sostenerles. Nuestras experiencias y lo que hemos vivido no les van a sostener totalmente. ¿Cómo Pedro podía dar esta declaración? Pedro, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No información, sino una revelación. Porque he vivido contigo, he caminado contigo, he dormido contigo, he comido y he tenido veces donde no he comido contigo. Tengo una relación. ¿Usted disfrutaría irse de viaje al otro lado del mundo, teniendo que cruzar 3 aviones, pasar por buses, automóviles, con un desconocido? Cuando uno quiere viajar, dice, vamos con alguien que tiene afinidad. Pedro podía hacer esta declaración, ¿cómo? Porque Pedro no vive de las brasas de otros. Él enciende el fuego. Pedro podía hacer estas declaraciones, no solo porque repite lo que otros escucharon, porque él es afirmado en la voz de Dios. Pedro podía hacer esta declaración porque no solo se conformaba con eventos, él vivía en presencia. En Mateo 7, 22, 23 dice su palabra: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto que declara este versículo, que muchas veces lo hemos escuchado en muchas prédicas, habla de presencia manifiesta. ¿Qué está diciendo? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos milagros? Es presencia manifiesta. Es haber visto cosas, es haber levantado, haber usado el don, pero no es relación. Este conocí es la misma expresión en griego que se usa al inicio cuando habla de los hijos de Eli, de Ofni y Fines. Estos hombres son impíos, no me conocen, no conocen a Jehová. Si usted busca en la traducción, es la misma expresión. No hay relación. Hombres que estaban dentro del templo, pero que no tenían relación. En Mateo, mucha presencia manifiesta. Han visto, han pasado cosas, pero no le conocen. La Biblia dice que en un tiempo el don de profecía va a cesar, las lenguas van a cesar, pero ¿qué va a permanecer? Dice su palabra, el amor. Esas cosas cesarán, pero lo que tienes con Cristo, eso no. El amor que sientas en relación, en lo que has construido, eso no va a cesar. Tu historia con Dios, eso no va a poder ser cambiado. Es posible moverse en el sobrenatural sin realmente conocer al Dios del sobrenatural. No se olviden que los dones son irrevocables. Podemos hacer muchas cosas. Escuchaba un testimonio en una conferencia en la que fui de una persona que hacía milagros. Del don de milagros fluía de esta persona de una forma increíble. Hacía la gente fila para recibir sanidades. Él atendía y hacía la sanidad, no sé, desde las 8 de la mañana hasta la noche. Y la gente entraba, él oraba y sanaba. La gente entraba, oraba y sanaba. Y era tanto poder y presencia de Dios en ese lugar. Pero ha pasado el tiempo y él dice que ya no sentía a Dios y se sentía seco. ¿Cómo? Yo me preguntaba y decía, ¿cómo este hombre podía dar esta declaración? Todo el día sanando y ver milagros y ver cómo la gente era sanada. Llegó un punto donde él dijo, ya no voy a orar por nadie más. Ya no voy a hacer esto porque yo me estoy perdiendo. Porque solo estoy haciendo y estoy seco por dentro. Necesito apartarme un tiempo y buscar de Dios.
Necesito afirmar mi relación con Dios, porque mi relación con Dios no es solo esto. ¿Se imaginan ese poder de Dios, ese fluir todo el día haciendo sanidades? Yo cuando escuché dije, ¿esto es real? Necesito investigar la historia. Pero una declaración tan genuina, necesito encontrarme con el Dios, porque no estoy con Él por lo que hago, sino por quién es Él. Necesito conocer a Dios. En Jeremías 33 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, búscame a mí. ¿Saben cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que no es como en la época de Ofni y Fines, que el pueblo no necesita la revelación de ellos para vivir. O sea, en ese tiempo era así. Nosotros en esta temporada tenemos a Jesús, que nos da libre acceso al Padre. Podemos acercarnos a su presencia y hablar con Él. ¿Estamos aprovechando de eso que tenemos? ¿Hay esa revelación de Jesús en nosotros? Ese conocimiento. Lo que Dios me decía a mí como Dani Vargas: la fe de tus pastores, el conocimiento que has recibido de tus padres no va a ser suficiente. Y lo que la iglesia necesita entender este tiempo es eso. No se olviden que hay una temporada en la que tenemos que afrontar. Dios está cerca. No sé si alguien leyó, pero el hombre más inteligente del mundo, que le ha ganado en IQ, en todo su conocimiento, a Stephen Hawking, a todos los más grandes de la temporada que se han medido, dice: yo he estudiado la Biblia y yo creo que Dios va a venir en esta generación. Yo no me baso en adivinanzas. Y ha salido en un artículo del New York Times. Y yo he dicho, ¿qué? He investigado el historial de este hombre. Y yo creo que esta generación va a ver la venida, el regreso de Dios. Él está cerca. Y debemos prepararnos. Y creo que un pilar fundamental, aunque muy obvio, es que necesitamos darle más fuerza a nuestra relación y ver cuán importante es. Porque sin eso no lo lograremos. No nos va a alcanzar. Con urgencia necesitamos tener nuestra historia con Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Les invito a que nos podamos poner en pie. Y aunque pueda parecer muy obvio y muy sencillo, es algo que Dios está levantando en esta mañana. Que Jesús está viniendo a nosotros y está haciendo la pregunta: para ti, ¿quién soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? Escuchaba la pregunta de una psicóloga que hacía y le decía: descríbete, ¿quién eres tú? Y esta persona decía: yo soy licenciado porque he estudiado en tal lugar, y yo soy buen hijo, y yo soy buen maestro porque enseño. Y todas las cosas que decía esa persona eran producto de información que decían los demás. Y le preguntaba y le decía: pero tú me has dicho todo lo que los demás dicen de ti, pero tú realmente, para ti, ¿quién eres tú? Que esta mañana Dios pueda hacer la pregunta en este momento: ¿quién dices que soy yo? Que tu respuesta no pueda venir de: el pastor dice que eres salvador, mi mamá dice que eres sanador. Para un nivel de presencia y de conocimiento y revelación de Dios está bien, pero Dios quiere llevarnos a un nivel más amplio y más profundo. Que nuestra respuesta no pueda venir únicamente de lo que escuchamos. ¿Sabes qué? Para mí eres esto, porque yo he encontrado esto, porque yo te he conocido, porque tú me has hablado. ¿Puedes cerrar sus ojos, por favor, en este momento? Y
puede escuchar la voz de Dios dentro de usted diciendo: ponga su nombre. Dani, ¿quién dices que soy yo para ti? Ponga su nombre en este instante. Preguntar a Dios delante de usted. María, Juan, Pedro, ¿quién dices que soy yo para ti? ¿Quién soy yo? Solo usted sabe cuán profunda es su relación con Dios. Solo usted sabe que si no viniese los domingos, tal vez ni tendría una relación con Dios. Solo usted sabe cuánto hay de Cristo en usted, cuánto ha visto de Jesús por revelación personal. Y para los que estamos corriendo y hay ese entendimiento, pues qué increíble, gloria a Dios por eso. Pero para los que nos hemos visto y nos hemos dado cuenta que nos falta, decir: pucha, tal vez no tendríamos una relación si yo no estuviera en estos lugares. Tal vez lo único que me sostiene son estos lugares. Dios está diciendo: hay más, hay más, hay más. Quiero que me conozcas. Y sabes que no necesitas de intermediarios. Jesús está ahí. Él es el camino. Solo abre tu corazón y háblame, búscame. Y si en este momento le dices: es que no entiendo, pues expresa tu corazón delante de Dios y dile: quiero conocerte. No quiero información muerta. No quiero solo esa presencia, haber visto de terceros. Quiero experimentar de primera mano. No quiero escuchar únicamente lo que otros escucharon. Yo quiero mi historia contigo. Y no me es suficiente lo que tengo. No quiero vivir recargándome, sobreviviendo domingo a domingo. Quiero que mi corazón arda en deseo y pasión por encontrarte en mi casa, por encontrarte en mi habitación. No quiero visitas, quiero vivir contigo. Porque si no lo hacemos, ¿saben? Es una farsa lo que vivimos, que es una hipocresía. Podemos estar perdidos dentro de la casa y Dios no quiere eso. Él el día de hoy ha venido a buscarnos, a decir: si estabas perdido, si te has acostumbrado, vuelve, conóceme. Ten la declaración de Pedro: eres el Hijo del Dios viviente, sé quién tú eres Cristo, te conozco. Señor amado, en esta mañana clamo porque tú puedas despertar nuestros corazones, no en emociones, sino en decisiones radicales de seguirte, de buscarte. Que no sea un domingo más donde los natillamos, donde somos emocionales, sino donde hay un despertar, un hambre por ti, una decisión. Que quieres conocernos, Dios, que quieres tener una relación, que tú estás dispuesto, que tú estás aquí.